Hola, hace días estaba en una visita a un colegio de bachilleres y me encontré con un grupo de estudiantes que estaba realizando el diagnóstico del agua en varias localidades, en varias colonias. Esto fue en Guadalajara. Entonces yo le pregunté a los estudiantes que ese proyecto pues lo estaban haciendo dentro de qué. Me dicen, no, es que lo estamos haciendo en Química 2. Yo quedé sorprendido. Eso es lo que tenemos que hacer en la sociedad del conocimiento. Resolver problemas del contexto aplicando los diferentes saberes. El saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. Entonces le pregunté a este grupo de estudiantes cómo era que habían llegado a este proyecto. Me decían que en un momento en el cual estaban haciendo un trabajo en laboratorio sobre el análisis de mezclas, un estudiante dijo a manera de plática cotidiana que el agua de su casa estaba saliendo turbia. Los otros estudiantes pues le preguntaron, ¿y por qué está saliendo turbia si en mi colonia no está saliendo turbia? Y el profesor escuchó y aprovechó esa ocasión para replantear su práctica docente. En vez de estar con sus estudiantes allí haciendo análisis de sustancias artificiales en contextos no significativos, comenzó a implementar un proyecto con ellos para hacer un diagnóstico del agua de las colonias a las cuales pertenecían los estudiantes desde el punto de vista químico. Y entonces el laboratorio dejó de ser un espacio artificial para realizar experimentos como comúnmente se hace en Química 1 y Química 2 en la educación media superior, para pasar a hacer proyectos con un sentido social. Y entonces los estudiantes realizaron un diagnóstico del agua en varias colonias, encontraron que la calidad del agua era diferente, para algunos procedimientos no tenían los equipos en la preparatoria, en este colegio de bachilleres, entonces gestionaron con un laboratorio para hacer unos análisis más especializados, aprendieron a hacer esos análisis especializados, encontraron que la calidad del agua, a pesar de que la administración decía que era potable, que era 100% potable, ellos encontraron que no, que ciertos minerales excedían lo permitido para el consumo del agua. Y entonces a partir de eso hicieron una carta de petición ante las autoridades de la ciudad, y eso llevó a implementar mejoras en la calidad del agua. Entonces, ayer me comuniqué con el profesor de química del Colegio de Bachilleres de Jalisco, que está implementando este proyecto, y me decía que a partir de eso la institución que regula la calidad del agua pues ha tenido más conciencia, y que los estudiantes han aprendido a ser más emprendedores. De eso es lo que yo les voy a compartir en el día de hoy. El futuro es ya, no da espera. Y este futuro requiere que tengamos una visión compartida, que trabajemos colaborativamente para llegar a una meta. ¿Cuál es esa meta? La tenemos que contextualizar a partir del plan de estudios. Tanto en educación básica como en educación media y educación superior nos dan un perfil de egreso, pero eso no es suficiente. Necesitamos incluir en esos perfiles de egreso la visión de la sociedad del conocimiento, trabajar entre todos, ir superando obstáculos, viviendo el proceso, divirtiéndonos, estudiantes, docentes, directivos, familias, comunidad, pero también haciendo labores sociales, superando obstáculos significativos que podemos encontrar en el camino para llegar a la meta. Y es tener estudiantes que no solamente tengan una gran cantidad de contenidos en su mente,
sino estudiantes que resuelvan problemas de los diferentes contextos en los cuales se encuentran. Y es allí entonces donde está el planteamiento de esta plática. Necesitamos construir una visión compartida de lo que es la sociedad del conocimiento. Porque en los sistemas educativos de Latinoamérica no aparece explícitamente la sociedad del conocimiento. Y ese es el mayor reto de formación en la actualidad. Los países que más están implementando mejoras en su sistema educativo tienen muy claro lo que es formar para la sociedad del conocimiento, como el caso de Japón, como el caso de Corea del Sur, como el caso de China, Canadá, Vietnam, que en pocos años ha logrado transformar su sistema educativo, y así sucesivamente. En cambio, países que tradicionalmente los considerábamos como modelos educativos, como el caso de Italia, de Francia, de Alemania, de Suecia, cada día han perdido liderazgo mundial. ¿Por qué? Porque dejaron de hacer innovaciones en sus procesos. Porque hoy día no tienen la sociedad del conocimiento como visión compartida. Eso es lo que tenemos que hacer hoy día, enfocarnos en cómo incluir dentro de los procesos educativos la visión de la sociedad del conocimiento, para formar estudiantes que estén en condiciones de buscar el conocimiento en las fuentes pertinentes, que comprendan el conocimiento, que lo interpreten, que lo argumenten, pero que también lo puedan innovar y luego aplicar en la resolución de problemas. En esa medida, nosotros hemos venido trabajando a nivel de Latinoamérica en lo que es el enfoque socioformativo. Este enfoque, a diferencia de otros enfoques tradicionales y actuales, como el aprendizaje significativo, como las inteligencias múltiples, el constructivismo y el socioconstructivismo, lo hemos venido construyendo a partir de experiencias en el aula, con maestros y maestras de diferentes niveles educativos, recorriendo toda Latinoamérica junto a España y Portugal. Y en esta medida ha sido una construcción colectiva en la práctica cotidiana. En el enfoque socioformativo lo que planteamos es que hay que formar de manera colaborativa, aprendiendo unos de otros, aprendiendo entre los maestros, aprendiendo entre los directivos, entre los investigadores, entre los estudiantes. Y en el enfoque socioformativo tenemos que hay que buscar trascender los contenidos en sí mismos. Obviamente tenemos que construir conceptos claves en cada una de las áreas o campos, pero luego aplicar esos conceptos para tener una mejor calidad de vida, para la convivencia, para lograr el desarrollo económico y algo fundamental, asegurar el desarrollo sustentable. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que cuando hacemos proyectos, no simplemente nos quedamos en proyectos de aula, como ha sido la metodología tradicional, como lo propuso Kilpatrick en 1918, sino que hacemos proyectos que además de lograr el desarrollo de competencias disciplinares y genéricas, tengan un beneficio para el propio estudiante, para su familia, para la comunidad, para las empresas, para la sociedad en general, como acabamos de verlo en este proyecto que les comentaba sobre el estudio de la calidad del agua en el Colegio de Bachilleres de Jalisco. Entonces los estudiantes no solamente aprendieron en la práctica los conceptos claves relacionados con ese bloque de química, sino que también aprendieron a ser partícipes en el mejoramiento de las condiciones sociales y a avanzar en la calidad de vida. Ahora bien, voy al punto clave. Necesitamos formar para el futuro, pero es que ya estamos en el futuro. Y en el día de hoy, el futuro es la sociedad del conocimiento, y para poder vivir en la sociedad del conocimiento necesitamos ante todo 6 competencias claves, 6 competencias fundamentales, que les digo, hasta ahora ningún sistema educativo latinoamericano, ni la mayoría de países europeos junto a Estados Unidos,
tienen estas competencias como competencias esenciales en su plan curricular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los maestros y maestras no nos podemos quedar hoy día con los planes curriculares. Si realmente queremos formar ciudadanos integrales, ciudadanos emprendedores, ciudadanos que construyan sociedad, entonces, además de la parte curricular, tenemos que apostarle a estas competencias. Primera competencia, el proyecto ético de vida, que es diferente al proyecto de vida, porque no es solamente planear la vida, no es solamente decir qué metas voy a tener a mediano, a corto y a largo plazo, sino ante todo vivir con valores, con responsabilidad, con respeto, con honestidad, con equidad. Vivir la vida buscando el máximo desarrollo del potencial humano, pero también buscar contribuir al bienestar de los demás y al ambiente. Ese es el proyecto ético de vida. Pero ¿qué sucede hoy día en los sistemas educativos latinoamericanos? Que este proyecto ético de vida está disperso en una gran cantidad de contenidos. Y por ser tan grande la cantidad de contenidos, por ejemplo en las asignaturas de formación cívica y ética, perdemos impacto en la formación de lo fundamental. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los maestros? Pues aprender de las experiencias de compañeros, de colegas que tienen impacto en la formación de estudiantes responsables, comprometidos, respetuosos y equitativos. Entonces, en la socioformación, más que dar recetas, lo que decimos es, hay que aprender de los compañeros, de las experiencias concretas que se estén dando y que tengan impacto, más que seguir teorizando, porque en la actualidad hay ya demasiadas teorías, demasiados discursos, demasiadas políticas, demasiados buenos propósitos en toda Latinoamérica y poco en la práctica, porque a veces damos más discursos que hechos reales, que ejemplos. La socioformación nos invita a ser ejemplos y es así como se ha venido construyendo este enfoque, con ejemplos, con visitar instituciones, sistematizar experiencias día a día, en la parte urbana, en la parte rural, hasta en la selva, como lo hemos hecho aquí en México. La segunda competencia es la competencia del emprendimiento. Fíjense, una competencia que pareciese muy lógica, pero cuando revisamos los grandes estudios internacionales casi no aparece. Por ejemplo, en el proyecto Alpha Tuning no aparece de manera explícita la competencia de emprendimiento. En los grandes proyectos de Europa no aparece de manera explícita. Y hoy día una de las competencias más demandadas en la sociedad del conocimiento es la competencia emprendedora, que las personas estén en condiciones de iniciar y sacar adelante proyectos colaborativos que resuelvan problemas con impacto, que tengan creatividad, que tengan innovación. Tercera competencia, trabajo colaborativo. Bueno, en esta sí hemos avanzado. Por ejemplo, aquí en México, tanto en la educación básica como en la educación media, se tiene esta competencia. No se denomina así, muchas veces se denomina trabajo en equipo, ya eso se ha superado. Hoy día hablamos más de trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque el trabajo colaborativo no depende de que haya trabajo en equipo. El trabajo colaborativo lo podríamos hacer aquí entre todos. No tengo que conformar equipos de 3 ni de 4 para decir que hay trabajo colaborativo. No, lo fundamental en el trabajo colaborativo es que tengamos una meta común. Por ejemplo, si hoy salimos de aquí con más conciencia de que hay que formar para la sociedad del conocimiento, ese es un avance en el trabajo colaborativo. Si a partir de esto comenzamos a compartir experiencias sobre cómo transformar la educación entre nosotros, eso es un avance hacia el trabajo colaborativo. Entonces ahí llevamos 3 competencias. La cuarta competencia es la que se refiere a la gestión del conocimiento. Esta competencia de gestión del conocimiento, aquí la tenemos, incluye el proceso investigativo y se refiere a que los estudiantes, pero también los directivos, los padres de familia, los docentes y la misma sociedad,
ubiquemos cuáles son las fuentes donde está el conocimiento, que sean fuentes rigurosas. Luego, aprender a buscar ese conocimiento, a organizarlo, a comprenderlo, pero también a adaptarlo, a crearlo, a innovarlo y sobre todo a aplicarlo en la resolución de problemas. Entonces, necesitamos que los estudiantes estructuren conceptos fundamentales, por supuesto, conceptos de matemáticas, de física, de química, de historia, pero también necesitamos que ellos aprendan a buscar el conocimiento en fuentes. Algo muy sencillo, la utilización del libro de texto. Fíjense, yo he ido a instituciones de educación básica, cuando está terminando el semestre, entro al aula y le pregunto a los chicos, a ver, por ejemplo, están en una clase de español y están utilizando el diccionario porque hay una actividad en el libro de texto que dice utilizar el diccionario. Y les pregunto, a ver, explíquenme en qué consiste esta actividad de buscar en el diccionario, que está orientada a partir del libro de texto. Y muchas veces ni siquiera se habían percatado de que esa actividad de buscar en el diccionario tenía unas instrucciones. Y esas instrucciones están en el mismo libro de texto que orientan sobre qué tipo de diccionario emplear, cuáles son las versiones, cómo emplear, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Y eso por qué sucede? Porque muchas veces utilizamos el libro de texto de manera mecánica. Les entregan el libro de texto al inicio y se va siguiendo. Gestionar el conocimiento es, por ejemplo, enseñar a utilizar el libro de texto. En vez de comenzarlo a emplear de manera mecánica, vamos a comprender cuáles son sus partes, cuáles son las constantes didácticas. Siempre que aparezca este símbolo, por ejemplo, eso quiere decir que hay que buscar el significado de la palabra, pero no solamente el significado, vamos luego a construir un ejemplo con ese significado para que podamos abordar el uso. Y así sucesivamente. Y luego están las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces hay que buscar también que los estudiantes aprendan a usarlas con responsabilidad y ante todo a aplicarlas en la resolución de problemas del contexto. Vamos con la quinta competencia. La quinta competencia se refiere al desarrollo sustentable. ¿Qué es el desarrollo sustentable? El desarrollo sustentable es buscar el equilibrio ecológico, es asegurar que el ambiente que hoy día disfrutamos lo puedan disfrutar también las generaciones venideras. Y para eso tenemos que trabajar con los estudiantes. También en esta parte hemos venido teniendo algunos avances en la competencia ecológica, pero necesitamos avanzar más allá e integrar esta formación en el desarrollo sustentable en las asignaturas e involucrar en la resolución de problemas en estas asignaturas como tal. Bien. Y por último, la competencia de la comunicación bilingüe. Redactar textos en un idioma extranjero y poder resolver problemas a través de la comunicación en ese idioma, utilizando las redes sociales, utilizando el correo normal, etc. Esta comunicación bilingüe, que no es lo mismo que aprender contenidos de inglés o de francés o de alemán, sino poder demostrar que resolvemos problemas con esta comunicación, necesitamos desarrollarla desde preescolar, fortalecerla en la primaria y asegurarnos que ya en la secundaria ellos tengan al menos un nivel A2 o B1 en el idioma extranjero. Pues bien, aquí tenemos entonces las 6 competencias. Nosotros, para poder desarrollar esas 6 competencias, a través de la práctica que hemos venido sistematizando, proponemos 4 estrategias. Hay muchas estrategias, pero de todas yo les voy a compartir las 4 que más beneficio nos han dado a nosotros. Voy a comenzar con la primera estrategia: la autoevaluación de las prácticas docentes. ¿Qué hemos encontrado en la práctica? Que para el cambio en una gran cantidad de maestros
no hay que comenzar con cursos, ni con diplomados, ni con posgrados, sino con un autodiagnóstico. Es invitar al maestro o a la maestra o al directivo a que se autodiagnostique, a que se autoevalúe, sin ninguna pretensión, crea o no crea en competencias, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la reforma de la educación básica o la educación media o la educación superior en su institución o en su país. Simplemente autoevalúese. Autoevalúese en sus prácticas, en las prácticas que tiene día a día con sus estudiantes. Y entonces nosotros hemos encontrado 10 prácticas claves, y lo que le facilitamos al maestro, si está interesado, es una rúbrica con estas 10 prácticas. Pero si no desea ninguna rúbrica, autoevalúese de manera general cuáles son sus logros y cuáles son sus aspectos a mejorar en cada clase. Nosotros hemos encontrado que este hecho, cuando se hace de manera regular, sin saber tan siquiera qué son las competencias o qué es el constructivismo, el socioconstructivismo, la socioformación o el aprendizaje por proyectos, lleva a que muchos maestros y maestras mejoren. Sobre todo una gran cantidad de maestros y maestras que son los resistentes, los que no están de acuerdo con la reforma, los que dicen pues que esto es lo mismo que se ha hecho antes. Y bueno, hay muchas razones. Tenemos que llegar a esos maestros y tenemos que llegar con estrategias más creativas. Y una estrategia puede ser esta: simplemente invitar a esos maestros que, independientemente de sus opiniones, de sus conceptos pedagógicos, autoevalúen su práctica docente, que determinen qué logros tienen y qué acciones necesitan implementar para mejorar su misma práctica. Entonces, la socioformación, a través de la sistematización de experiencias durante estos 14 años, porque empezamos en el 98, propone 10 prácticas claves. Y hemos construido con maestros y maestras de diferentes países un instrumento para evaluar estas 10 prácticas, que si ustedes están interesados, entonces nos pueden hacer la solicitud a nivel institucional. Nosotros les prestamos el instrumento con la única condición de que realmente se aplique. Es una rúbrica para evaluar estas 10 acciones en las clases. Esa es la condición. Si una institución nos dice, préstenos el instrumento y lo vamos a aplicar y les enviamos el informe o les compartimos el informe, se los prestamos y les apoyamos para que apliquen este instrumento. Bien, consiste en que hay que evaluar en cada clase, por ejemplo, la sensibilización. A ver, yo como maestro, ¿cómo estoy logrando que mis estudiantes se interesen hoy día en el concepto de probabilidad que estoy trabajando en Matemáticas 2? ¿Cómo estoy logrando que ellos se interesen en el tema? Conceptualización. ¿Cómo estoy logrando que mis estudiantes se apropien del concepto, que lo construyan? Por ejemplo, si estoy en el tema de la probabilidad, ¿qué tanto estoy logrando que los estudiantes construyan el concepto de probabilidad? Más que pasar de una vez a explicar fórmulas de probabilidad que se van a olvidar en la mayoría de los casos, porque no se tiene el concepto. Resolución de problemas. Para poder formar para la sociedad del conocimiento necesitamos que los estudiantes resuelvan problemas, es decir, que aprendan a identificarlos, a interpretarlos, a argumentarlos y a resolverlos, y que vayan de lo más sencillo a lo más complejo. Entonces, yo como maestro, ¿cómo estoy abordando la resolución de problemas en mis clases? ¿Cómo estoy logrando que ellos aprendan a identificar un problema? Porque en todo no es un problema. Hay actividades, hay tareas, hay ejercicios que no son problemas. Los contenidos no son problemas. Las preguntas conceptuales no son problemas. Bien, y así sucesivamente. ¿Cómo estoy fortaleciendo los valores? ¿Cómo estoy abordando la transversalidad, la creatividad, la comunicación asertiva, el trabajo colaborativo, la metacognición? ¿Cómo estoy apoyando a los estudiantes para que aprendan a gestionar los recursos, como por ejemplo la utilización del libro de texto? Y así sucesivamente. Entonces, si al maestro le interesa ya aplicar un instrumento, le prestamos esta rúbrica para que la vaya llevando clase por clase. No es necesario que en todas las clases se evalúe todos estos 10 aspectos, todas estas 10 prácticas.
perfectamente en una clase puede evaluar la sensibilización, en otra la resolución de problemas. Y hemos encontrado que este ejercicio, sin saber qué son las competencias, sin saber de la estrategia de proyectos, en muchos maestros y maestras tiene impacto. Sobre todo de esa gran cantidad de maestros y maestras que casi nunca los vemos en este tipo de espacios, ni en congresos, ni en cursos, ni en diplomados, ni en nada. Que yo estimo que son más de la mitad, que por diversas razones, y no vamos a juzgar, por diversas razones tienen sus planteamientos. Pues bien, ¿cómo vamos logrando también que ellos, poco a poco, dentro de su perspectiva, vayan implementando acciones para lograr la sociedad del conocimiento? Segunda estrategia, hacer al menos un proyecto formativo por semestre. A nosotros esto nos ha servido muchísimo para transformar instituciones, universidades y para generar incluso cambios sociales. Entonces nosotros no decimos es que hay que cambiar de una vez la metodología tradicional por la metodología de proyectos. No, eso no da resultado. Lo que nosotros decimos es, ¿por qué no se explora la posibilidad de un proyecto allí donde haya más posibilidades dentro de la asignatura? Y lo puede comenzar solo, individual, porque también muchas de las razones por las cuales no se trabaja con proyectos es que se tiene la creencia de que siempre todo proyecto tiene que ser trabajo colaborativo o integrando asignaturas. Y no, yo perfectamente en matemáticas puedo hacer un proyecto, en biología, en química, en física, en taller de redacción y así sucesivamente. Entonces, a nosotros esta estrategia nos ha ayudado bastante. Si el docente lo desea, le podemos dar ejemplos de cómo se planifica un proyecto y de cómo se ejecuta, o él mismo puede buscar experiencias. Entonces, le sugerimos ejemplos para que los tenga en cuenta. Aquí les muestro un ejemplo. Este proyecto lo comenzamos a hacer también en un colegio de bachilleres. Se denomina Promoción de respeto a las señales de tránsito. Nunca en este colegio de bachilleres se había hecho un proyecto de esta naturaleza. Todo comenzó porque se comenzaron a presentar accidentes de tránsito entre los estudiantes. Las directivas del colegio comenzaron a hacer una serie de peticiones ante la autoridad local para comenzar a hacer una campaña de educación vial, pero esa campaña de educación vial nunca se hizo, nunca vino, a pesar de muchas peticiones de las autoridades. Y en un momento determinado, un maestro que vio una experiencia similar, pero no un proyecto así, sino que vio otro proyecto en otro colegio de bachilleres, dijo, pues bien, si se está presentando este problema de accidentes viales, por ejemplo, un chico que iba en bicicleta fue atropellado por un auto que no paró en una esquina cuando estaban las cebras, comenzó a hacerlo con sus propios estudiantes y este profesor era de matemáticas 2. Fíjense, en un tema que se denomina probabilidad, donde pocas veces uno ve proyectos, cuando es uno de los temas que más necesita proyectos precisamente para que se estructure bien el concepto de probabilidad. Entonces el profesor de matemáticas en el bloque de probabilidad de matemáticas 2, tal como está hoy día en el currículo de la educación básica, en el currículo de la educación media superior de México, comenzó a implementar este proyecto. Y entonces en un primer semestre lo enfocó a determinar cuál era la probabilidad de que se siguiesen presentando accidentes, analizando todos los factores. Y luego, con los mismos estudiantes, a implementar acciones para prevenir esos accidentes en las calles que estaban cerca al colegio de bachilleres, a una de las sedes del colegio de bachilleres. Pues bien, esto lo hizo en un primer semestre, lo hizo solo. Fue tanto el impacto de este proyecto que el profesor de inglés en el segundo semestre se comenzó a interesar,
porque vio que una serie de temas del inglés era mejor que se abordaran en este proyecto donde los estudiantes ya estaban participando activamente. Y entonces en el segundo semestre, el profesor de inglés, en vez de tener una serie de contenidos abstractos, poco reales, poco vitales, se integró con el profesor de matemáticas y en ese mismo proyecto comenzaron a trabajar el inglés, la comunicación en inglés, relacionado con el tema de la prevención de accidentes viales. Bien, en un tercer semestre ya no solamente fue matemáticas 2 e inglés, sino que se integró ética y valores 2, taller de lectura y redacción 2, informática 2 y también, perdón, este sí fue error mío, y también lo que se refiere a la asignatura de programa de lengua adicional al español. Bueno, bien, hoy día, en la última evaluación que hicimos, ya hay una sistematización de la experiencia. Por ejemplo, en este proyecto se tienen las siguientes evidencias e instrumentos. Los estudiantes tienen que presentar un mapa mental argumentado en torno a las normas de tránsito y prevención de accidentes. Tienen que presentar también un informe con la entrevista a una persona líder de la comunidad respecto a los principales accidentes de tránsito que se tienen, cuáles son sus causas, cuáles son sus recomendaciones para prevenirlos. Luego tienen que presentar un informe con el análisis de la probabilidad de ocurrencia de accidentes de tránsito cuando no se siguen las normas. Y la cuarta evidencia es un informe de una acción implementada en la comunidad para promover el respeto de las normas de tránsito. 4 evidencias para todas estas asignaturas en un tema. Yo con frecuencia voy a instituciones y le pregunto a maestros y maestras que están reacios al cambio, ¿por qué no le apuestan a esto? Y me dicen, es que eso es mucho trabajo, es que a nosotros no nos pagan tanta planeación, es que nosotros hemos ido a curso y eso es desde el inicio planificando y llenando formatos. Entonces nosotros ya no creemos en eso, eso son reformas de papel, y yo les doy la razón. En Latinoamérica hemos caído en ese error de tener demasiada planeación, demasiada completación de formatos y todo ese tipo de cosas. Pero cuando esto lo vamos haciendo con trabajo colaborativo, y esto va llevando a que ya no sea 1, ni 2, ni 3, sino que llega un momento en el cual la mitad de profesores está con esta metodología, o inclusive la mayoría o todos. Y así me vengo encontrando con colegios de bachilleres. Así, por ejemplo, he vivido esta experiencia aquí en el mismo colegio de bachilleres de Yucatán. Ver cómo muchos maestros y maestras hoy día ya están con esta metodología, la comparten, la mejoran, aprenden entre los mismos maestros y maestras del colegio de bachilleres. Igualmente lo he observado en la educación básica aquí en el estado, y eso es lo que hay que seguir promoviendo. Tenemos un problema que es el que se está abordando en todo el proyecto, que ya se los había comentado, y es que en la institución pues se ha reportado la ocurrencia cada vez más elevada de accidentes de tránsito. Se hicieron las peticiones ante las autoridades, pero eso nunca fue respondido. Entonces el mismo colegio de bachilleres comenzó a implementar con los estudiantes una campaña de educación vial, y ahí se están integrando todas estas asignaturas. Y luego aquí, bueno, están los instrumentos. Fíjense, se diseñaron 4 instrumentos de manera colaborativa. Al inicio solamente se tenía una lista de cotejo, luego se amplió con una escala de estimación, luego con otra lista de cotejo, finalmente se hizo una rúbrica, y hoy día entonces estas 4 evidencias son evaluadas con estos 4 instrumentos. Aquí está la evidencia 1 con una lista de cotejo, la 2 con una escala de estimación, la 3 con otra lista de cotejo, y la 4 que es el informe de una acción implementada en la comunidad con una rúbrica. Luego tenemos los momentos del proyecto. Aquí aplicaron ya la metodología socioformativa, que comienza con una presentación del proyecto y con un acuerdo de las normas, de los valores. Después se analizan los saberes previos. Aquí, por ejemplo, se aplica el concepto de probabilidad a través de un mapa mental para saber qué avances tienen los estudiantes en la comprensión de la probabilidad. Luego, en un momento 3, ellos gestionan el conocimiento, es decir, trabajan los libros de texto,
e indagan información complementaria en otras fuentes sobre las normas de tránsito. En un cuarto momento hacen un diagnóstico en el entorno de cuáles son las causas por las cuales se presentan accidentes de tránsito y también cuáles son las acciones más pertinentes a implementar para lograr la prevención. En un quinto momento ya ellos aplican esas acciones, al menos se recomienda que por equipo se aplique una acción de prevención de los accidentes de tránsito y finalmente se comparte esta experiencia. Tercera estrategia para favorecer la transformación educativa: implementar al menos una experiencia de evaluación de competencias en el semestre con un instrumento formal, como por ejemplo una lista de cotejo, una escala de estimación o una rúbrica, pero implementar la experiencia y luego socializar esa experiencia con otros. Ustedes me dirán, Sergio, pero si es deber de todos los maestros diseñar instrumentos para todas las actividades, claro, ese es un deber, pero otra cosa es que se lleve a la práctica. Miren, yo hoy día no vengo a hablarles del deber, yo hoy día vengo a motivarles para generar cambios plausibles, que no se queden en el discurso, que no se queden en los buenos propósitos. Entonces, nosotros cuando visitamos una institución educativa y, por ejemplo, los instrumentos de evaluación están en el papel, pero todavía no se aplican con los estudiantes, nosotros no decimos, no, es que apliquen los instrumentos, no. ¿Qué tal si aplicamos un primer instrumento, valoramos la experiencia en los estudiantes, compartimos eso? Y eso es mucho más impactante que otras estrategias. Bien, entonces en este caso, por ejemplo, diseñamos este tipo de rúbricas ya con base en lo que es la sociedad del conocimiento. Esta rúbrica se hizo en una escuela de educación básica. ¿Por qué se hizo este proyecto? Porque se encontró que en ciertos meses del año los estudiantes comienzan a faltar a clases. Y nunca en esta escuela secundaria se había hecho un proyecto para prevenir las enfermedades respiratorias en la asignatura de ciencias. Entonces, varios temas relacionados con el proceso respiratorio y con el sistema de respiración se abordaron en este proyecto y los estudiantes aprendieron a prevenir las enfermedades respiratorias. También sucedió como en los otros proyectos. Al principio solamente se interesó el profesor de biología de Ciencias 1, luego se integró el profesor de inglés, por eso es que está aquí inglés, después el de matemáticas y hoy día todos los profesores están articulados en este proyecto. Y entonces entre todos diseñaron una rúbrica. La rúbrica es mucho más extensa, solamente he copiado una pequeña parte, la relacionada con el informe de acción de prevención de las enfermedades respiratorias en la escuela y un resumen en inglés. Entonces ellos aquí pues están teniendo en cuenta los niveles de desempeño que propone la socioformación, que es el receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico. Ya en la sociedad del conocimiento no trabajamos con la teoría de Bloom ni de Gagné, porque son bastante limitadas en la formación de una persona emprendedora y creativa, sino que utilizamos teorías más enfocadas en la actuación integral, como esta. Entonces aquí están los descriptores, lo que se piden en un nivel receptivo, resolutivo, autónomo y estratégico, y entonces los estudiantes tienen esto desde el inicio, pueden hacer sugerencias para mejorar el instrumento o incluso pueden crear ellos mismos el propio instrumento. Así hacemos en muchos proyectos. Y esto también, ¿por qué lo digo? Porque con frecuencia los maestros me dicen, es que nosotros no tenemos tiempo para planear rúbricas. Y yo les digo, ¿y por qué no las hacen con sus mismos estudiantes? Miren, una manera de saber si un estudiante está dominando conceptos es cuando ellos mismos hacen instrumentos. Esta es una de las cosas que más impacto tienen en el dominio conceptual y metodológico. Por ejemplo, si queremos que un estudiante aprenda a dominar qué es el proceso de integración en matemáticas o el trabajo con ecuaciones diferenciales, ponerlo a hacer un instrumento de evaluación de eso, ya sea una prueba con preguntas abiertas, como se plantea para educación básica, o sea una rúbrica, o una lista de cotejo, o una escala de estimación, etcétera. Entonces, los instrumentos los podemos hacer con los mismos estudiantes. Estos instrumentos ya tienen contribuciones de los propios estudiantes.
Y finalmente, la cuarta estrategia, la que nos ha permitido construir este enfoque socioformativo a nivel de Latinoamérica y en el ámbito de España y Portugal, y es compartir experiencias reales de trabajo en el aula, relacionadas con la formación de estudiantes para la sociedad del conocimiento, con este tipo de proyectos que yo he mencionado en el día de hoy. Nosotros hemos podido constatar que esta es la estrategia que tiene más impacto en el cambio docente y en el cambio de los directivos. Cuando un docente comienza a compartir una experiencia en su aula con otro docente, ese otro docente la comparte con otro, cuando el docente se comienza a interesar en esa experiencia y entonces ya llega el directivo y busca que esa experiencia se comparte entre todos, y a lo mejor se comparte esa experiencia también con otra institución, con otra escuela, con otra preparatoria, con otra universidad, y en el marco de ir compartiendo las experiencias se hace coevaluación, pero una coevaluación propositiva, una coevaluación dirigida no a encontrar el error del compañero, lo que le faltó, las equivocaciones, sino una coevaluación dirigida a resaltar las cosas positivas, sus logros, y luego las áreas de oportunidad, pero no solamente quedando, oye compañero, te falta mejorar esto, esto y esto, sino, oye, hay que mejorar esto y yo te puedo también apoyar en esto otro, hazlo, y al final del bloque me cuentas cómo te fue, y a lo mejor yo lo puedo también ensayar con mis propios estudiantes. Entonces, yo les invito a que revisen estas 4 estrategias. ¿Cómo las están aplicando ustedes? Y si a lo mejor una de estas 4 no la están aplicando, les invito a que la apliquen. Ya sea el diagnóstico de las prácticas docentes, o ya sea esta última, que es compartir las experiencias reales de transformación en el aula, o las otras 2 de implementar un proyecto y evaluarlo, o implementar un instrumento de evaluación y evaluar la experiencia. Sergio, entonces, ¿dónde quedan los cursos, y los diplomados y los posgrados que tanto se trabajan hoy día? Eso es un complemento, pero yo estoy seguro que no vamos a transformar los sistemas latinoamericanos si seguimos con cursos, diplomados y posgrados que todavía no están centrados en la sociedad del conocimiento, como ocurre acá en México y como ocurre en todos los países latinoamericanos, y también incluyendo Estados Unidos. Por más cursos que tomemos, si no cambiamos la práctica real en el aula, yendo paso a paso, no vamos a lograr esta sociedad del conocimiento. Y entonces esa es la invitación en el día de hoy. Y finalmente, a manera de resumen, en todo esto hay que ir paso a paso. Si son 10 pasos, no me puedo saltar del 1 al 10. No, estoy en el 1, voy al 2, sigo con el 3, luego el 4. Y en ese proceso involucro al compañero, involucro al director, involucro a los padres de familia, involucro a las empresas que están presentes en el día de hoy y que eso es muy valorable. Involucro a las instituciones sociales como el DIF, que también está aquí, que eso también es muy significativo, y así sucesivamente. Pero si queremos cambiar de la noche a la mañana, es posible que nos volvamos a encontrar en 10 o 20 años en este mismo tipo de espacios y todavía estemos con lo mismo. Como cuando nosotros empezamos en el 97, que esto mismo lo planteábamos en Chile, en Argentina, en Brasil, luego en España, luego en Portugal, y vamos hoy día y estamos todavía en lo mismo. Por ejemplo, hoy día en el sistema educativo mexicano, todavía pensando qué tipo de persona vamos a formar, y menos pensando en qué acciones puntuales hay que llevar al cabo en el aula, que eso realmente es lo que tiene impacto. Hay que dejar tanto discurso
tanta política, tanta teorización y ya centrarnos en las cosas esenciales. Muchas gracias. Bueno. ¿Se me escucha? Bueno. Más volumen acá, por favor. Eso. ¿Me escuchan? ¿Bien? Muy bien, tenemos algunas cuantas preguntas. Muchas gracias, Sergio. ¿Cuáles cree que sean los retos a los que se presenta un educador? De parte de Montserrat. Es bastante amplia la pregunta. ¿Cuáles son los retos? Bien. A ver, el principal reto es cómo centrarse en sus estudiantes, en las necesidades vitales que tienen sus estudiantes de acuerdo con su ciclo vital. Entonces, si estamos en preescolar, ¿cómo reconocer las necesidades vitales de los niños y de las niñas en ese ciclo? Considerando su contexto familiar, su contexto comunitario y también el ambiente. ¿Cómo no dejarnos llevar por lo abstracto de las políticas, por lo abstracto de los modelos educativos, sino cómo partir de lo sustancial de esos niños y esas niñas que tenemos en el aquí y el ahora? ¿Cómo lograr que esos niños y esas niñas sean felices? ¿Cómo lograr que se realicen? ¿Cómo lograr que también contribuyan a la sociedad para que se empoderen como ciudadanos críticos y emprendedores? Para mí ese es el principal reto. Obviamente, hay que tener en cuenta el currículo, hay que cumplir con los lineamientos de ese currículo, pero no podemos cumplir con el currículo de manera mecánica, como robots, cumpliendo con determinados porcentajes de contenidos, porque así no vamos a formar ciudadanos emprendedores. Tenemos que apostarle más a la resolución de problemas. ¿Cómo ayudar a los profesores y cómo ellos mismos se pueden ayudar a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las competencias, sobre todo en primarias unidocentes o bidocentes? Y dos, ¿cómo dirigir un plan de estudios para lograr que permita el impacto correspondiente de la sociedad del conocimiento? Bueno, cuando solamente es un docente que trabaja en una escuela, la experiencia se puede compartir con las familias, con los líderes sociales, con las empresas, y eso ayuda bastante. Luego, compartir esa experiencia con otras escuelas que estén en la comunidad o que estén en otros estados o que incluso estén en otros países. Y a partir de eso, ir generando una sistematización de los logros y también identificar las oportunidades para abordarlas en los próximos años o periodos escolares. En principio no hay conflicto porque la misma política educativa se basa en competencias, en educación básica. Está el acuerdo 592 hasta el día de hoy que establece competencias por bloque, y luego están los aprendizajes esperados y los estándares para asegurar que realmente se desarrollen las competencias, tanto las competencias para la vida como las competencias disciplinares. Entonces, eso ya está resuelto en la política. La gran pregunta es, con respecto a las 6 competencias que mencionamos en el día de hoy, que nosotros consideramos que son competencias fundamentales para la formación dentro del marco de la sociedad del conocimiento. Esas competencias se trabajan de manera transversal en el currículo. No hay que redactarlas, no hay que describirlas, no hay que sistematizarlas, no hay que validarlas, ni siquiera es necesario que aparezcan explícitamente. Lo más importante para esas competencias es tenerlas presentes, es que hay que formar personas que trabajen de manera colaborativa, que sean emprendedores, que tengan un proyecto ético de vida sólido, más que aprender contenidos de ética y de moral, como muchas veces sucede en las asignaturas de formación cívica y ética. Hay que lograr que los estudiantes desde preescolar contribuyan al desarrollo sustentable, en la escuela, en sus familias, en la comunidad, más que aprendan contenidos sobre ecología, sobre el ambiente. Tenemos mucha dificultad para identificar los problemas, pero paradójicamente es lo que más existe, problemas. Y si estamos en comunidades vulnerables, pues son todavía más significativos esos problemas, como los mencionados, problemas de pobreza, de desnutrición, etc. Entonces la pregunta es,
La alternativa es continuar como estamos, centrados en contenidos, de pronto tener algunas actividades de juego, de recreación, de pronto articular en algunas secuencias didácticas mapas conceptuales, mapas mentales, quizás de vez en cuando hacer algún proyecto de aula. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa es llevar explícitamente todos esos problemas al aula. La desnutrición, la pobreza, la violencia intrafamiliar, y trabajar con los mismos estudiantes desde preescolar, la identificación de esos problemas, la interpretación, la explicación de sus causas y efectos y sus correlaciones, pero también que los estudiantes aprendan a resolverlos. De lo contrario, vamos a seguir reproduciendo la pobreza en Latinoamérica. O sea, si no hacemos este cambio, vamos a continuar con esto. Porque en el currículo que tenemos hoy día en Latinoamérica, casi todo está dado para mantener la pobreza, para que las personas no emprendan acciones para resolver la pobreza, para disminuir la desnutrición, para fomentar el desarrollo sustentable. Y esto también está dado porque muchas veces los maestros y maestras estamos sobrecargados de proyectos, entonces tampoco la solución es hacer proyectos, porque yo hoy día visito escuelas preparatorias y colegios y veo a los maestros y maestras trabajando en infinidad de proyectos. Esa es otra manera de no hacer nada, porque una entidad nos pide un proyecto, la otra otro proyecto y la otra otro, y entonces terminamos mecánicamente haciendo las cosas. No, somos los maestros y maestras con nuestros estudiantes y nuestras comunidades los que tenemos que plantear los proyectos y en el camino ir articulando con las políticas. Pero si hay que cumplirle a la Secretaría de Educación y luego hay que cumplirle a las entidades externas, pues va a ser muy difícil. Y yo estoy viendo muy poco impacto en eso.